Estoy totalmente en vivo con el maestro Miguel Magaña Virgen. Él es jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Maestro, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por darnos espacio para hacer muchos comentarios. Al contrario, muchas gracias. Bueno, el tema es los daños que le hemos hecho al ambiente. Me parece que lo más reciente que hemos sentido es precisamente una Navidad y un Año Nuevo pasado por máximas de 27, 28 grados centígrados y hoy estamos padeciendo entre lluvias, entre climas muy londinenses. La NASA dio a conocer que el año pasado habría sido uno de los más calurosos, con un aumento de 1.5 grados Celsius. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos calificar el daño? ¿Y cuáles son las predicciones para este 2025? Claro, quisiera señalar que, con todo respeto, no es el conflicto o el daño que hemos hecho, sino el que estamos haciendo y el que seguimos haciendo en función de alterar las características y las condiciones naturales en el planeta. Cuando se habla de cambio climático, lo más conveniente es decir alteración climática. Esto es el clima, las cuatro estaciones que conocemos, tiene procesos de calentamiento y de enfriamiento y todo va en función de integración del propio territorio. Cuando nosotros alteramos las características y las condiciones de cada uno de los elementos que conforman el medio ambiente, entonces, por consecuencia, estaremos alterando los resultados. El haber un ejemplo, en Jalisco, la lluvia, la cantidad de lluvia que llueve prácticamente en temporada de lluvias es prácticamente la misma, más milímetros o menos milímetros. Lo que sí está sucediendo es que se altera la regulación de la misma. La lluvia que se distribuiría en toda la temporada de lluvias cae más al principio o al final o en medio. Y eso, por consecuencia, altera la reproducción y altera la producción de los alimentos y toda la vegetación. Y también altera, por consecuencia, la conducta de la fauna que somos obreros de esa fábrica de recursos que llamamos ecosistema. La condición de aumento de la temperatura, lo que se señala exactamente es que se está cargando más de energía la atmósfera. Y al momento de estar generando diferentes gases, sobre todo metanos y dióxidos de carbono en exceso, lo que hacemos es que hay más calentamiento en la atmósfera y esa alteración va a provocar que el ritmo sea lo mismo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una temperatura corporal de 36 grados, al menos, pues nos sentimos bien. Pero si nos aumenta medio grado, o 37, o 38, ya nos sentimos mal, nos alteran, ya no podemos realmente desarrollar nuestras labores cotidianas, nos sentimos muy mal, a tal grado que si sigue aumentando la temperatura, pues vamos a caer en cama. Bueno, el planeta igual. Si estamos alterando los límites máximos y mínimos de la temperatura, que obviamente en la atmósfera que compartimos con todo el planeta, por consecuencia se van a alterar todos los ciclos naturales, biológicos que conocemos. Estamos viendo las consecuencias, lo que está pasando en este momento en California, lo que pasó en España hace un poco con las inundaciones. Y bueno, lo que también sucede es que la alteración del medio natural es muy delicada. Recordaremos cuando se inunda la zona de la costa, Tabasco, en donde decimos, pero es que ¿cómo es posible que hayan construido una ciudad en una zona que se inunda? No, antes no se inundaba, pero la deforestación en las partes altas de la sierra obliga a que aumente el escurrimiento, disminuya la infiltración de agua. Entonces, esas consecuencias son lamentablemente una respuesta natural de un planeta que está acostumbrado durante miles y miles de años a unos ciclos, y nosotros con nuestra actividad antropogénica, pues obviamente estamos generando los conflictos que estamos viendo. Hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, ¿quiere decir que estas consecuencias también traerán cambios quizá en los ciclos agrícolas? Realmente ya están los cambios. La situación es que estamos esperando a que el cambio climático llegue, la alteración ya se dio. Tenemos, por ejemplo, una situación de lo que pasa en California. Muchos días sin lluvia desde octubre, sin llover, mucha cantidad de materia verde se seca, se deshidrata y ese es pasto de las llamas. Con
que se encuentra en una cuestión que podemos llamar oportunista con los vientos de Santa Ana, que se dan en una temporada final de año, pues provoca el incendio, y lo que más ha creado el conflicto es la velocidad del viento y la gran cantidad de hierba seca o de material seco que provoca esta situación. De tal manera que lo vemos también aquí, por ejemplo, en esa condición de agua en Guadalajara, cuando se inunda Avenida Patria. ¿Por qué razón si antes no pasaba? Porque el proceso constructivo, eso es de edificios, de fraccionamientos, de concreto y demás, al mismo tiempo es un procedimiento destructivo de las condiciones naturales. Ya el agua que antes se infiltraba y alimentaba los acuíferos, ahora ya no se infiltra en esa misma cantidad porque está tapado los espacios y aumenta el escurrimiento, y el escurrimiento lo que inunda zonas que antes no se inundaban. En Guadalajara tenemos un desarrollo urbano anárquico y especulativo, y esto pues, provoca que esa falta de regulación en ese crecimiento pues nos está generando conflictos cada vez más fuertes. La deforestación permanente, menos cantidad de materia verde que está generando oxígeno que nos ayuda a limpiar la atmósfera, pues por consecuencia también estamos disminuyendo este efecto natural que nos da la vegetación. ¿Qué podemos entonces interpretar de lo que ocurrió el pasado sábado, que de la nada pues comenzó a llover? ¿Son las famosas cabañuelas o es bueno, para...? Sí. De alguna manera es una buena noticia que esté lloviendo, es una buena noticia que esté pasando esta situación, porque teníamos ya varios años que no se presentaban las cabañuelas. Las cabañuelas son los momentos o las áreas, los días de humedad, de llovizna o de lluvia invernal que se da, y que de alguna manera muchos campesinos, muchos agricultores contabilizan los días, si llovió el primer día, a qué hora llovió, si llovió en la tarde, o llovió en la noche, en fin, y tienen sus propios cálculos para prever si va a haber una temporada de lluvia adecuada, si van a llegar las lluvias a tiempo. Y esperemos que suceda esto, pero esas alteraciones climáticas pues nos hacen realmente dudar que vaya a haber, aunque sí va a haber temporal, que va a ser temporal como siempre. Las investigaciones que están realizando en la Universidad de Guadalajara en relación a la producción agrícola, se trata de estar buscando especies y variedades de plantas que sean resistentes a esos cambios bruscos de las condiciones climáticas. Y bueno, pues esta es una buena noticia, ciertamente, pero también hay que advertir, estamos haciendo realmente el esfuerzo para usted, ¿qué significa el programa de verificación vehicular como factor para poder realmente reducir las emisiones de gases en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Y qué le deja a usted, por supuesto como catedrático, el comportamiento de la ciudadanía que está reacia, que politiza algo que pudiera ser benéfico a corto plazo? De ninguna manera el programa de verificación vehicular va a disminuir los conflictos de contaminación a la atmósfera. Lo diré de una forma pues sencilla y concreta. La verificación vehicular es como un termómetro. Un termómetro nos mide la temperatura y nos dice, ¿sabes qué? Tienes tanta cantidad, estás enfermo, estás sano. De tal manera que el verificar la emisión contaminante solamente es medir lo que está generando de contaminación en algunos casos. Y esa medición no disminuye la emisión contaminante a la atmósfera mientras no se apliquen programas integrales. ¿A qué programas integrales me refiero? Bueno, tenemos que hacer un proceso de disminución de la emisión contaminante, no solamente de las fuentes móviles, sino también de las fuentes fijas. Hay empresas que están generando gases infinitamente mucho más peligrosos que los que genera el monóxido de carbono que generan los vehículos. Hacer un proceso de vialidad, abrir las vialidades, reforestar, generar filtros naturales, evitar ya tanta cantidad de topes y definir, disminuir la gran cantidad de la construcción permanente de áreas verticales, edificios verticales están creciendo como hongos, y cada edificio que nosotros vemos que está creciendo son impactos y abonan al calentamiento global, y lo abonan no solamente por todos los materiales que utilizan, sino porque disminuyen la relación y la vinculación. Le daré un ejemplo: en una casa donde hubiera 12 personas
o 15 personas, esa casa desaparece y al rato hay un edificio con 100 departamentos, que va a haber 200 vehículos más en esta zona y no va a haber suficiente áreas verdes para dotar a esos pobladores de esos 200 departamentos de áreas verdes. Entonces, ese desorden, eso es lo que nosotros llamamos pues un desarrollo urbano insustentable, anárquico, especulativo, y creo que se tiene que meter orden no solamente en el caso de la ciudad, sino también en el Estado. El cambio de uso de suelo en zonas donde requerimos no solamente los pasos de fauna, donde requerimos no solamente las condiciones necesarias de equilibrio, pues la estamos afectando. Quitamos bosque para plantar tales o cuales especies que a lo mejor económicamente son importantes, pero a la larga estamos empobreciendo la productividad y estamos alterando justamente estos ritmos. Yo creo que es importante que los programas y los planes y los proyectos de gobierno estén con un lado, una mano, con toda la información científica de todas las instituciones educativas que sean necesarias, que hagan caso a lo que la ciencia y la investigación está señalando. Y por otro lado, la participación, pues evidentemente conjunta de población y de decisiones, porque el hecho de que tengamos un puesto o una actividad no implica que tenemos que saber todo. Creo yo que tenemos que hacer cambios en nuestra conducta para que entre todos realmente podamos resolver este conflicto. Las universidades, los colegios, las escuelas están haciendo lo adecuado para enseñar a las nuevas generaciones el cuidado que debemos de tener al medio ambiente. Me queda un minuto de enlace. Bueno, en el caso de la Universidad de Guadalajara sí nos consta porque tenemos muchos años trabajando en y una gran cantidad de elementos. Espero que las otras universidades también enseñen ese proceso. Claro, habrá escuelas que de repente van y se construyen en las zonas del Bajío, que es una zona de alta infiltración de agua y meten concreto, entonces como que uno empieza a considerar que tiene que reforzar sus puntos de vista. Pero sí, la opción y la respuesta está en los resultados de investigación de las áreas y de los institutos de investigación. En la Universidad de Guadalajara tenemos una gran cantidad de datos que siempre han estado públicos y sí, de seguro que también otras universidades o institutos de importancia como lo son pues el ITESO, como es la Universidad Autónoma, como es la Panamericana, en fin, hay mucha información en las universidades. Maestro Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, gracias por haber pasado esta noche. A sus órdenes, gracias por darnos la voz. Al contrario, gracias y bienvenido. Hacemos la pausa y regresamos. Está usted en Noticias de la Noche.